Llegamos a la cuarta parte. Bueno, en realidad este asunto es mucho más serio que el simple hecho de que Satanás y sus ángeles, ellos permanecen atareados en torno de los magnates de la tierra y obviamente ellos son los que los escoltan siempre. Y el asunto trasciende mucho más de lo que esa declaración ya implica. Vamos a entrar en detalle. Leo de Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 487, párrafo 1. La mente solo puede estar controlada por Satanás o por Jesús. Si Satanás y sus demonios están alrededor de estos magnates que dice que se consultan entre sí, o sea, esto es una conspiración. ¿Quién controla la mente de estos hombres? A la luz de lo que acabo de leer. Obviamente que Satanás y sus demonios. En la Review and Herald, en diciembre 9 de 1884, el párrafo 11 dice: Satanás cautiva y entrampa la mente. Ojalá tú pudieras hacer un seguimiento, repito, de la biografía de estos magnates desde su infancia, cómo ellos vivieron un proceso para llegar a tener, lamentablemente, sus neuronas, sus cinco sentidos, su voluntad controlados por demonios. Lamentablemente, solo Dios lo sabe, pero casi todos esos individuos ya tienen la conciencia cauterizada. Esto lo vamos a estudiar en un capítulo más adelante, el asunto de la conciencia cauterizada. Ahora, no es necesario que aquel que tiene la mente, los cinco sentidos, las neuronas controlados por demonios, espume por la boca y se contorsione en el suelo dando gritos de terror, con los ojos volteados hacia atrás. No, esta clase de personas que son agentes de Satanás están al servicio de Satanás y no están en conflicto con el príncipe de las tinieblas, explica la mensajera del Señor. Entonces, Satanás no los va a torturar de esa manera. Y vamos a la cuarta denuncia. Al leer el párrafo completo, en su contexto, vemos que Cristo, por medio de su fiel profetisa, denuncia que los magnates de esta tierra, usados y asesorados por Satanás, se unirán y se reunirán para conspirar contra el pueblo de Dios con el fin de exterminarlos si no rechaza el sello del Dios vivo y si no acepta la marca de la bestia. Escucha, ¿a dónde va a llegar esto? Y es Jesús quien nos está hablando a través del espíritu de profecía. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto, está hablando del decreto de la ley dominical, del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si una vez que la ley dominical esté ocurriendo, este edicto es un decreto de muerte, hago ese esclarecimiento, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, o sea, aceptar la marca de la bestia, quedaría la gente en libertad para matarlos. Primeros escritos, página 282, párrafo 1.
Así como Amán estuvo dispuesto a darle al rey Asuero 34 toneladas de plata para patrocinar el exterminio del pueblo de Dios en todo el imperio del rey Asuero, el imperio medo-persa. De la misma manera, este texto nos está diciendo que los magnates de la tierra que fueron enriquecidos por Babilonia, pues tienen dinero más que suficiente para patrocinar la mayor conspiración de la historia del planeta, que será querer exterminar a todo el pueblo de Dios por haber aceptado el sello del Dios vivo. Aquí tengo un pequeño subtítulo: Buenos samaritanos, agentes de Satanás. Jesús nos advirtió que los agentes de Satanás se disfrazan como inofensivas ovejas. En primer lugar, las sociedades secretas lograron ser aceptadas. Estoy hablando de los Illuminati, la masonería en primer lugar. En primer lugar, la masonería, bueno, son muchísimas. Calavera y Huesos, Skull and Bones, Opus Dei, el grupo Heidelberg, los Illuminati, pero sobre todo la masonería, lograron ser aceptados en todas las naciones porque ellos se presentan como filántropos, buenos samaritanos, que vienen a ayudar y a hacer inversiones para ayudar a los menesterosos, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los sufridores, para construir hospitales o leprosorios, orfanatos o alas anexas de hospitales, ese tipo de cosas. En Google, en YouTube, en la televisión y la prensa hay muchas publicaciones que exaltan a muchos magnates por sus generosas donaciones para diversas causas e instituciones. Algunos investigadores han descubierto que muchas de estas donaciones se usan para que los poderosos donadores puedan manipular sus intereses en las instituciones que aparentemente quieren beneficiar. En Estados Unidos, de cada donación de ese tipo, el gobierno le devuelve al que dona, le devuelve el 74% de ese dinero. ¿De qué manera? Se lo descuenta de sus impuestos cuando va a pagar los impuestos. Así, la donación es solo del 26%. Ese tipo de publicidad a través de los medios de comunicación de esas gigantescas donaciones, porque algunas de ellas son enormes, y por cierto, eso es como una gotica de nada comparado con las fortunas que estos individuos tienen. Eso es condenado por Jesús en Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Jesús ya denunció que estos magnates están unidos a Babilonia, que Babilonia los ha enriquecido, que son agentes de Satanás, controlados por él, protegidos por sus demonios, que se unirán para realizar la más tenebrosa conspiración para exterminar al pueblo de Dios durante la ley dominical. Y esto es lo que tiene que estar latente y presente cuando nosotros abrimos, accesamos las redes sociales, YouTube, Google, Facebook, todo eso. Ahora, ¿cómo participa la inteligencia artificial en todas estas cosas? Ya que los magnates, que son los dueños de la IA, ya que los magnates, sí, que son los dueños de la IA, ya que son instrumentos del gran engañador, un poco de investigación de cómo la IA se está involucrando en la vida de toda la humanidad, de cómo cada vez se enriquece más y más y se vuelve más y más poderosa. Una investigación de algunos de sus inventos, servicios y beneficios
especialmente en las áreas del ocio, de la falsa recreación, del entretenimiento, del placer pecaminoso, del show business, de la mundanalidad, de la satisfacción, de la ociosidad enfermiza, etcétera, etcétera, revelará lo macabra y diabólica que es la inteligencia artificial en estas áreas. Lo enfatizo, en estas áreas. Ya que el Señor nos ha demostrado que millones de almas se han salvado y se salvarán gracias a las publicaciones de los hijos de Dios hechas en Google, en YouTube, en las redes sociales, etcétera. La cruda realidad revelada en este estudio debería alertar a todo siervo del Señor en el cual mora el Espíritu de Dios y en el cual se halle luz, inteligencia y sabiduría divinas, Daniel 5:11, que esté haciendo un uso indebido de las redes sociales, de las pantallas, de la internet, de YouTube, de la televisión, etcétera, para que se arrepienta, para que confiese sus pecados, y si va a seguir usando los diversos servicios de la IA, no ceda a la tentación del diablo, no sacrifique los dictados de su conciencia y no corra el riesgo de llegar a ser un agente de Satanás completamente engañado, pensando que está sirviendo a Dios. En esta primera parte de esta investigación solo he presentado la cruda realidad de los vínculos y de los compromisos de los magnates, o sea, de los mercaderes, dueños de la IA con Babilonia, ya que ésta los ha enriquecido, y cómo Satanás los usa, los manipula, además de demostrar que donde impera el poder y la riqueza, los jesuitas son los protagonistas, o en su defecto, ellos tienen que estar en el control. En los próximos capítulos quiero, con la ayuda de Jesús, mostrar cuán mortíferos y letales son algunos de los supuestos beneficios de este monstruoso emporio llamado inteligencia artificial, con el cual están involucrados Babilonia, los más ricos y los más poderosos del mundo. Aguarda la continuación de esta investigación y por favor, ora por este libro. Vamos a orar. Santo Padre, gracias por la conciencia que nos has dado. No permitas que resistamos al Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, gracias por la Biblia. Santo Padre, muchas gracias por el testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. Gracias, Señor, porque podemos todavía salvar almas a través de estas áreas, de estos servicios, de esos beneficios de la inteligencia artificial. Pero lamentablemente, la vasta mayoría de los usuarios de estas cosas, lamentable y dolorosamente, en las áreas de la satisfacción, la complacencia, de la ociosidad curiosa, enfermiza, lamentablemente, Señor, han acarreado maldición a sus vidas, la enorme mayoría. Sin embargo, Señor, algunos se salvarán gracias al trabajo de tus hijos usando la inteligencia artificial. Ayúdanos, Señor, a no ceder a ninguna tentación cuando hacemos esto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aguarda el capítulo 2 y por favor, ora por mí y por este libro hasta el capítulo 2. Muchas gracias.